Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más, un domingo más donde nos podemos acercar para compartir la palabra de Dios. Domingo 21, hoy estamos celebrando el Día del Padre, es un día conmemorativo, estuvimos saludando a todos los papás y bueno, como bien decía la pastora, la responsabilidad que tenemos aquellos de cumplir esa tarea de padres en este tiempo. Pero quiero hablarte sobre un tema muy particular que el Señor estuvo ministrando en mi vida. Y el tema que quiero hablar en esta mañana es ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta mi mirada? Eh, Cuando yo estaba armando este bosquejo y armé el título para poder desarrollar la prédica del día de hoy, sin lugar a dudas me transportó al libro de Génesis, ahí donde Dios lo impulsa a su siervo Abraham y lo lleva y le dice, bueno, andate al monte más alto, andate a una superficie alta y comenzá a mirar y hasta donde mires y se extienda tu mirada es allí donde vas a alcanzar o vas a llegar. Entonces es un desafío para nosotros en este tiempo donde quizás nuestra mirada está sobre el lugar donde uno habita, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de salir, no tenemos la posibilidad de quizás como teníamos acostumbrado antes, de irnos de una punta a otra de la ciudad. Y así que nuestra mirada está cerrada o está sobre un pequeño círculo. Pero la Biblia hoy nos quiere enseñar y nos quiere ministrar sobre esto, ¿no? Sobre dónde está puesta nuestra mirada y el desafío de parte de Dios es dónde está puesta tu mirada. Para eso yo quiero que vayamos al libro, por favor, de Hebreos en el capítulo número 12, en el capítulo 11. Me pareció interesante porque en el capítulo 11 se le ha llamado como el capítulo de la fe en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Y el capítulo 11 nos habla, aquello que conocemos la palabra, bueno, nos habla sobre todos los héroes de la fe, sobre hombres y mujeres que colocaron sus vidas, que algunos alcanzaron propósitos, alcanzaron metas y nos impulsan, ellos nos impulsan en este tiempo, impulsan a que nosotros podamos avanzar como ellos avanzaron. Ahora bien, el capítulo 12 de Hebreos se le llama, o comúnmente podemos hablar como el capítulo de la esperanza. Entonces encontramos en el capítulo 12, solamente voy a usar dos textos, pero el texto en el verso 2 va a ser el texto clave, pero quiero ir al contexto. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que yo quiero ministrarte, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está puesta tu mirada? Sin lugar a dudas, el escritor de Hebreos, que para muchos, y yo coincido por su forma de escribir, es el apóstol Pablo, ¿no? A mi entender, a mi humilde entender. Pero el apóstol Pablo le está hablando en este capítulo 12 ciertamente a la iglesia o a los hermanos allí, les estaba impulsando a que ellos pudieran avanzar, que ellos no se quedaran inertes, que ellos no se quedaran en una posición de inestabilidad, sino que en estos versos el apóstol los impulsa, el Cristo está hablando a los creyentes que están en un estado estacionario, inmóviles. Y entonces sus consejos podrían expresarse de la segunda manera. Dice, participemos de la carrera. El apóstol exhorta a la iglesia de los hebreos, los impulsa a que ciertamente puedan participar de la carrera, que se pongan en movimiento, que podamos avanzar, porque dice la escritura, como acá dice que nosotros estamos llamados a correr esta carrera que tenemos por delante. Y si ustedes ven,
nos da verdades espirituales en las cuales no nos vamos a detener en esta mañana, pero sí nos enseña que tenemos que, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces nos invita, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces el apóstol Pablo nos está, o el escritor nos está impulsando a que debemos correr una carrera. ¿Por qué? Porque uno de los mayores peligros de la vida cristiana es el permanecer inmóvil. ¿Sí? Uno de los problemas que nos acontece, que nos sucede en la vida espiritual, es mantenernos inmóviles, vagando y sin hacer nada en la vida espiritual. Yo siempre digo que uno de los motivadores preponderantes para la vida espiritual es servir al Señor, estar en el servicio, desarrollar una tarea que Dios nos encomienda, podamos hacer, porque eso nos va a impulsar a tener una mayor búsqueda, a tener una mayor consagración, a buscar la santidad de parte de Dios. Así que uno de los grandes problemas es la inmovilidad, el estar quietos, perdón la expresión, pero ser vagos espirituales, ¿no? Dice, y es algo interesante porque nosotros sabemos que tanto del polo norte al polo sur, esos dos hemisferios o esos dos polos, realmente están marcados por el frío, ¿no? Por las temperaturas frías y el peligro de congelarse hasta la muerte. ¿Cuántas veces hemos visto hombres o hemos visto series o hemos visto que en el medio del frío, yo recuerdo una situación muy trágica que vivieron allí en la cordillera los hermanos chilenos cuando el avión cayó, cuando el avión colapsó y el frío que hacía en ese lugar. Y yo recuerdo muy notoriamente que tenían que estar, los que supervivieron ahí, los que quedaron, tenían que estar motivándolos unos a los otros que se mantuvieran despiertos. Porque acontecía que si cualquiera de ellos se dormía en el frío, dice que probablemente vendría la muerte sobre sus vidas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quiero decirte que muchas veces también el frío espiritual va a ejercer sobre nuestras vidas lo mismo, que tenemos que estar en movimiento, que tenemos que ejercer en movimiento para servir a Dios, para estar atentos y para poner nuestra mirada sobre el Señor. Tenemos que obligarnos en cierta forma a mantenernos despiertos en movimiento. Amén. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, quiero que consideremos 3 puntos claves en esta mañana, para que podamos nosotros captar y saber dónde tenemos puesta nuestra mirada. El punto 1, o lo primero que quiero hablarte es, cuidado, porque el desaliento nos desvía o va a tratar de desviarnos de nuestra mirada, el desaliento. Estoy hablando con diferentes líderes y pastores en este tiempo y muchos coincidimos cómo está el pueblo en esta cuarentena emocionalmente. Estamos hablando con muchos hombres y mujeres de Dios donde nos dicen que es innumerable los casos de pánicos que están sucediendo en este tiempo. Tiempo donde uno puede decir, bueno, estamos tranquilos, estamos de cuarentena, no hay mayor problemática, pero muchos están cayendo en estos estados emocionales. Muchos cristianos que han comenzado esta carrera de esta cuarentena, que han comenzado a buscar de parte de Dios muy fuerte, han estado ayunando, han tenido un tiempo de consagración, han buscado la santificación de parte de Dios, pero los días han ido aumentando y ciertamente muchos de ellos ahora han comenzado ciertamente a desviar la mirada, han comenzado a ver los problemas, han comenzado a ver las circunstancias adversas, han comenzado a ver que gigantes se levantan sobre su vida y han desviado la mirada. Por eso tenemos que tener como cuidado, o primer punto, para no desviar nuestra mirada, cuidado con el desaliento. Porque por más difícil que parezca la situación, tenemos que entender que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios sigue sentado en el trono. En el libro de Primera de Samuel, capítulo número 30, nosotros vamos a encontrar ahí en la palabra del Señor algo interesante que produjo allí un desaliento, pero que Dios realmente va a motivarnos y a enseñarnos y a que tengamos cuidado con esto del desaliento. Capítulo
Primera de Samuel capítulo 30, verso 6. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo, dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas dice, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Quiero ministrarte porque aunque la situación parezca más difícil, porque realmente David venía de una gran batalla, venía de una gran victoria, y él retornaba después de estar un tiempo ausente de su casa, él vuelve con ímpetu, con ganas, con anhelos, con deseos de juntarse con sus mujeres y sus hijos, y dice la palabra de Dios que cuando él ingresa al campamento, él encuentra que el campamento estaba devastado, que el campamento habían entrado el pueblo enemigo y había sustraído los bienes, había robado todas las mujeres y todos los niños. Y dice que el pueblo estaba en amargura estaba en amargura de espíritu, estaba en angustia, estaba el pueblo desalentado. De tal forma, podemos comprobar en estos pasajes bíblicos que el pueblo dice que en vez de animar al rey, animar al conquistador, animar a David, dice que buscó hasta apedrearlo. Fijemos, ¿no?, qué punto de vista tan interesante nos puede llevar el desaliento. El desaliento nos puede llevar a esa posición de salir de la victoria y llevarnos inmediatamente a la derrota. Pero hay una verdad espiritual escrita en esta palabra, donde dice que a pesar de las circunstancias, a pesar de que el pueblo buscaba apedrearlo, a pesar de que era toda una multitud en contra de David, dice que David buscó una posición y una porción que no le fue quitada. La palabra dice, hermanos y amigos, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y es la palabra de parte de Dios para nosotros en este tiempo. No permitas que el desaliento te desvíe de la mirada del Señor, porque es el tiempo de fortalecerte en el Señor. Porque por más difícil que esté el panorama mundial, no te desenfoques, no dejes y no permitas que el desaliento abrigue tu alma, sino que realmente puedas posicionarte en el Señor, posicionarte en Dios y realmente fortalecerte en el Señor. En el capítulo 2 me gustó, porque hay algo interesante en el capítulo 2 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2, verso 1 al 6. Y realmente este es un mensaje interesante que Dios habla a la iglesia, ciertamente de Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra, dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Pero acá dice, pero esos peros bíblicos que nos confrontan y que nos permiten ver una realidad muchas veces cuando hacemos una mirada interior. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Cuando vemos este pasaje, vemos que es una iglesia, la iglesia de Éfeso había cumplido un montón de tareas, había hecho las cosas bien, pero dice que había el pero espiritual, el pero bíblico, dice, pero has dejado tu primer amor. Y muchas veces el primer amor viene acompañado que uno lo abandona por el desaliento, por las circunstancias difíciles que nos acontecen en la vida.
Hay muchos que han abandonado y han dejado el primer amor por esas circunstancias, porque han permitido que el desaliento invadiera sus corazones, que el desaliento invadiera sus vidas. Y aquello que era el principio espiritual que en sus vidas comenzaron a ejercitar y a desarrollar y a hacer, que era la adoración, el buscar la presencia de Dios, el ser llenos del Espíritu Santo, el vivir una vida consagrada, el vivir una vida entregada, el desaliento vino sobre el corazón de la persona, del individuo, y lo llevó a perder el primer amor. La exhortación de la iglesia del Señor al ángel de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso, es una exhortación que el Señor nos trae en este tiempo, y es que no permitas que el desaliento te arranque y te quite el primer amor. Y si has perdido ese primer amor, el Señor te anima a que le busques y que tu vida pueda ser modificada y cambiada para la gloria de su nombre. Lo segundo, el escritor nos dice que en esta carrera estamos corriéndola solos, ¿no? Hay algo interesante, porque alguna vez también se habló de la carrera del cristiano como la carrera de una aposta. Pero la carrera que estaba viendo, porque ciertamente el escritor a los hebreos estaba viendo, ¿no? Por eso nos habla y nos impulsa que la vida del cristiano es una vida de carrera, eran las carreras que corrían los griegos, y eran carreras individuales, no eran carreras que hacían de 100 personas, ¿no? O en equipo, sino que son carreras individuales. Y acá hay una verdad espiritual. Acá hay una verdad que cada uno de nosotros tiene que desarrollar y ejercer esa carrera. Tenemos que sostenernos, tenemos que animarnos, tenemos que fortalecernos los unos a los otros, pero la carrera es individual, ¿no? Yo tengo que correr mi carrera, mi esposa tiene que correr su carrera, mis hijos tienen que correr, aunque los amamos y nos amamos los unos a los otros, pero cada uno de nosotros en forma independiente debe correr esta carrera que tenemos por delante. Para nosotros, dice que para que nosotros tengamos acceso al Padre, Jesucristo fue aquel que nos dio ese acceso al Padre. Él corrió la primera carrera para que nosotros podamos acceder a la presencia del Señor. Y el acceder a la presencia del Señor nos ayuda a cada uno de nosotros a que podamos poner nuestros ojos solamente en Jesús, que podamos centrar nuestra mirada solamente en Jesús, que podamos correr la carrera imitando cómo Jesús corrió su carrera y logró su victoria. Así que somos impulsados de parte de Dios porque debemos correr la carrera. Primero dice con paciencia. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso implica y significa que debemos desarrollar paciencia delante del Señor. Si seguramente la otra vez decíamos un poco en broma y un poco en serio, que hay una de las cosas que no nos atrevemos nunca a pedir es que Dios nos dé paciencia, ¿no? Porque es una tarea donde Dios tiene que trabajar en nuestra área o en nuestras áreas de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante con paciencia, y tenemos que aprovechar y desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, la Biblia nos dice que también no tan solo lo tenemos que hacer con paciencia, sino que lo debemos hacer con humildad, reconociendo y sabiendo que ninguno de nosotros tiene que tener más alto concepto, decir, que el que debe tener, sino que mira a los demás como superiores a uno mismo. Entonces tenemos que correrla con paciencia y en humildad. Y realmente me acuerdo de esta historia. Hay una historia muy maravillosa que quizás tenga que ver con el Día del Padre y con esta carrera que corremos ciertamente solo. Hay una historia que a mí me gusta mucho y siempre la utilizo, esta ilustración, porque habla de una carrera donde había un joven que se había preparado muchísimo. Su padre era el entrenador, su padre lo había preparado, era una de las carreras principales que se hacía allí en su ciudad, y llegó el día tan ansiado tanto por el padre como por el hijo por la carrera.
Y según los que sabían, dicen que como el padre había sido un atleta muy reconocido, decían todos que este joven que había sido preparado era el actor principal, era aquel que todos, entre comillas, apostaban a que iba a ganar esta carrera. Pero resulta que cuando sonó el silbato, salieron todos, corrieron, este muchacho picó en punta, salió corriendo y comenzó a quitarles cuerpos y sacarle ventajas a todos los demás, y cuando ya se abalanzaba hacia el gran triunfo, faltando aproximadamente 200 metros, dice esta historia que le agarró un calambre tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que quedó tirado en el medio de la pista. Todos pasaron por delante de él, nadie se detuvo y el joven no podía levantarse, estaba tan dolorido y lloraba por su dolor y por su fracaso. Pero ¿sabes qué cosa? El padre que estaba allí en las guardas, ahí estaba gritando y le decía, adelante, levantate y seguí, levantate y seguí. Y el joven ahí se puso en pie, comenzaba a arrastrar las piernas y volvía a caer. Y el padre que estaba en las estradas le decía, seguí adelante, seguí adelante. Y el joven se levantaba con mucho esfuerzo, pero volvía a caer hasta que dicen, y cuenta la historia, que aquel papá que estaba mirándolo del otro lado, salió corriendo hacia la pista, tomó del hombro a su hijo y lo llevó hasta cruzar la meta. Qué interesante es esta historia y qué linda que es de saber que esta carrera, a pesar de que la tenemos que correr solos, hay alguien que siempre va a estar animándonos, hay alguien que siempre va a estar corriendo con nosotros, hay alguien que cuando quizás nos debilitamos o nos caemos o nos tropezamos, nos vuelve a levantar y nos dice, seguí corriendo, seguí adelante. El escritor en el punto 2 nos dice que esta carrera, aunque tengamos que correrla solos, no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Y lo tercero, para ya casi ir culminando, debemos fijar nuestros ojos solamente en Jesús. Nuestra vista debe estar en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando hablo de mirarlo solamente a Jesús, esto implica que la carrera que tenemos que correr y que tenemos por delante, debemos estar mirando al Maestro. Debemos mirar a Él, que es el autor de nuestra fe. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos enseña que es imposible correr una carrera sin fe. Correr algo o desarrollar o ejercitar o hacer algo sin fe. Estaba leyendo una historia más que interesante. Hoy dicen que Western Union, este famoso hombre, dice que un día se juntó con Thomas Edison, ¿no? Y le dijo a Thomas Edison, ¿cuánto vale tu prototipo? Y entonces el de Western Union dice, yo quiero saber cuánto sale tu prototipo a Thomas Edison, y dice, bueno, déjalo que voy a hablarlo con mi esposa, ¿no? Voy a compartirlo con ella para decirte a ver qué cantidad de dinero tengo que pedirte. Y cuando Thomas Edison fue a su casa, habló con su esposa, ¿no? Y le dice, mamá, ¿cuánto te parece que podemos pedir por nuestro prototipo? Y entonces la mujer le dice, bueno, ¿cuánto podés vos pensar? Y yo digo, mirá, creo que una buena suma es pedirle 10.000 pesos. Y entonces, como toda mujer que tiene una fe increíble, dice, no, pedirle 20.000 pesos. Ajá, dice, bueno, ya vino Thomas Edison con la propuesta, se juntó con Western Union, ahí compartieron juntos, y dice que cuando le volvió a preguntar y a decirle cuánto era el valor del prototipo, se trabó. Thomas Edison se trabó, no le salían las palabras, y él cuando iba a esbozar, dice que este hombre de Western Union le dijo, ¿te parece bien 100.000 pesos? Y él dijo, sí, me parece lo correcto, ¿no? Eso es tener muchas veces fe, donde parece que todo se evapora, donde parece que se nos descontrolan las circunstancias y las situaciones, Dios sigue teniendo el control. Amén. Debemos alimentar esa fe para que esa fe crezca. Siempre yo hablo de que tenemos que tener una fe que sea activa, debemos alimentar. En el libro de Romanos capítulo 10,
Romanos 10, 17 nos dice exactamente, o nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Así que tenemos que mirar y debemos fijar nuestros ojos en Jesús, pero también tenemos que alimentarnos en la fe y tenemos que alimentarnos en el oír la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para saber cómo Jesús ha caminado si no es a través de la instrucción de la palabra del Señor? Estamos seguros y firmes. Y mirá qué lindo pasaje encontré en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 4. A ver si lo voy a encontrar. Miqueas, capítulo 5, verso 4. Tendría que haberlo señalado, ¿no? A ver si lo encontrás, mami, ahí. Miqueas capítulo 5, verso 4. Muy bien. Esto para que vean que trabajamos en equipos. Gloria al Señor. Miqueas capítulo 5, verso 4. Pero también quiero dejarte una porción de la palabra, mientras que le estamos buscando ahí, en la palabra del Señor, en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 24. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 24, también la Biblia nos entrega un mensaje extraordinario. 9, Miqueas, sí, ¿qué dice? 5:4. Sí. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Estamos seguros y estamos firmes. Estamos seguros y estamos firmes en el Señor. Así que, hermanos, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que nos va a orientar, aquel que nos va a guiar, aquel que nos va a mostrar firmeza, aquel que nos va a mostrar solidificación en las cosas del Señor. Termino hablándote y ministrándote y haciéndote esta pregunta: ¿dónde está puesta tus ojos? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Hacia dónde estás observando? Recuerdo una palabra, y me viene al corazón una palabra en el libro de Génesis también, donde después de haber recibido una promesa extraordinaria, Abraham, ese hombre de casi ya 99 años, entrado en edad, ya de su mujer estéril y también pasados los años de poder tener hijos, Dios suelta una palabra sobre la vida de Abraham y le promete de que iba a tener un hijo y que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar. Y en un momento la palabra nos detalla y nos determina que Sara se ríe, Abraham, la palabra del Señor tiene que 2 o 3 veces soltarle la misma palabra para traerle aliento, para que le crea. Pero hay un pasaje que siempre me gustó y me llamó la atención, donde Abraham estaba en su tienda, Abraham estaba en su lugar de comodidad, Abraham estaba en su lugar donde él podía observar todo el contexto y el contorno donde él estaba habitando. Si yo lo traslado al tiempo de hoy, puedo decir que, bueno, es lo que yo estoy observando en este tiempo. ¿Cuál es mi lugar, mi refugio, mi estándar? Es lo que yo puedo observar en este momento o en este tiempo. Pero Dios suelta palabra y le dice a Abraham: sal, Abraham, de tu tierra y comenzá a mirar el cielo. En pocas palabras, Dios le dice: Abraham, ¿dónde está tu mirada? Abraham, ¿dónde está tu mirada? Y Abraham podría haber dicho: Señor, la tengo ahí a Sara, que está grande, tiene 99 años, es estéril, no puede tener hijos. Abraham dijo: Señor, ¿qué estoy viendo? Y estoy viendo mi necesidad, que estoy avanzado de años y no puedo generar hijos. Y vos me decís que tengo una palabra. Y Señor, y vos me hablas que tengo promesas. Y estamos en este tiempo de cuarentena, donde todos nos dicen que no va a ser todo igual, que todas las cosas van a cambiar, que de acá a un tiempo, que no se sabe cuándo, vamos a poder tener nuestras iglesias abiertas. Cuando dicen que esta pandemia es la punta de un iceberg, que va a ser mucho
mucho más grande y todo esto nos genera incertidumbre, pero es lo que estamos observando y mirando en este tiempo. Estamos observando en estos días o en esta semana, para que veas que es una prédica actual. Estamos viendo cómo en Capital Federal y aún en el cordón del conurbano están tan grande cantidad de infecciones y está proliferando el COVID. Y esa es mi situación y eso es lo que yo estoy viviendo, Señor. Pero Dios en esta mañana me está diciendo: salí de tu tienda, salí de tu contexto, salí de tu lugar, salí de ese lugar. Poné tus ojos en el autor y en el consumador de vuestra fe. Salí de tu lugar y vienen palabras de parte de Dios en este tiempo a la iglesia. Salí de tu tienda, salí de tu estándar, salí de tu comodidad, salí de esas situaciones que muchas veces te impiden que puedas ver la gloria del Señor. Y es el tiempo, iglesia querida, que salgamos de nuestra tienda y que levantemos nuestra mirada y que miremos hacia el cielo y veamos la magnificencia de nuestro Dios. Veamos la creación de nuestro Dios para comprender y entender que Dios sigue siendo el mismo y que Él tiene el control de todas nuestras situaciones. Vuelvo a reiterar, ¿dónde está tu mirada? ¿Vino el desaliento sobre tu corazón? Te animo a que ciertamente te puedas fortalecer en el Señor. Estaba leyendo algo interesante en estos días y dice que viajaban en un avión hombres mayores y dice que en ese avión había un niño, un adolescente, un jovencito. Y dice que hubo una turbulencia muy grande y el avión se movió y se movía para un lado y para el otro y comenzaron a caer las mascarillas y las bolsas y hubo un gran caos y la gente comenzó a gritar. Y sin embargo el niño, el adolescente, dice que estaba de brazos cruzaditos y ahí todos lo observaban porque estaban todos desesperados y dicen que cuando terminó de salir de esa situación, muchos fueron y le dijeron al niño, dice: ¿por qué? ¿De dónde sacaste tanta tranquilidad? ¿Por qué estás tan tranquilo? Y entonces el niño le respondió: porque mi papá es el piloto. Y yo quiero decirte que en medio de esta turbulencia, en medio de estas situaciones, mi papá, tu papá, es el piloto y tiene el control de todas las cosas. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Estamos llamados a correr, estamos llamados a movernos y estamos llamados a ver la gloria de Dios. Déjame orar por vos en esta mañana, déjame bendecirte, pero quiero que quede en tu retina y en tu memoria estas palabras. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está en lo terrenal? ¿Está en lo celestial? ¿Está en el sistema del mundo, en el sistema que hoy nos toca experimentar? ¿O estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Dónde está puesta tu mirada? Querido Dios y Padre, yo oro en esta mañana en el nombre maravilloso de Jesús. Clamo delante de tu presencia por la vida de mis amigos, mis hermanos, Señor. Oro por ellos en el nombre de Jesús y aún me siento a la mesa con ellos, Padre, porque tú nos exhortas en esta mañana dónde tenemos puesta nuestra mirada, Señor, y queremos ordenar nuestros pensamientos y queremos ordenar nuestra vista, no tan solo natural, sino por sobre todas las cosas la vista espiritual. Señor, si nuestros ojos se han desviado, Señor, si nuestra carrera la estamos corriendo con cargas pesadas, las ponemos delante de tu altar, Señor, pero comenzamos a colocar nuestra mirada delante de tu presencia para que tú nos lleves a la victoria. Quizás Dios nos va a pasar como ese joven que corrió, ese joven atleta, Dios, donde en algún momento de nuestra historia nos ha pasado, Señor, que nos hemos tenido que arrastrar, Señor, que hemos tropezado, pero tu mano, Señor, nos ha levantado, tu diestra de justicia, tu poder y tu
tu amor, Señor, nos ha levantado y te agradecemos. Padre, muchas veces también quizás nos haya pasado como le pasó a Abraham, de estar en nuestro contexto, Señor, encerrado en nuestra comodidad, Señor, encerrados en nuestros problemas y en nuestras locuras. Pero, Señor, tú nos invitas en esta mañana a salir de nuestra tienda y a mirar, Señor, tu gloria y tu manifestación. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y pido que bendigas este pueblo, Señor, que esta carrera que hemos comenzado, esta locomotora, este tren que ha comenzado a generar, Señor, que tú has puesto en marcha, llegue a su propósito. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesucristo y, Señor, siempre te daremos toda la gloria solamente a ti. Gracias por tu atención, gracias por estar presente. Deseamos y una vez más, feliz día del Padre. Bendigo y me alisto a la oración de mi esposa, la pastora, que ha hecho por ustedes, papás. Les bendecimos en este día, les honramos y que Dios renueve sus fuerzas. Pero no te olvides dónde tenés puesta tu mirada. Dios te bendiga.